poder empezar. Hola, Hola, Daniela. Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú, Pablo? Bien, también. Qué Muchas gracias bueno. por la invitación y por aceptarla. De nada, muchas gracias a ti. Como día lunes aquí, dando la cara a las 9 de la noche, un Sí, día súper especial. sí, muy especial. También vamos a conversar de eso. Me encanta. Mire, lo que pasa es que te recibo también y para explicarte de alguna forma estoy haciendo unos videos que se llaman Conversando de Ciencia con, haciendo una recopilación de entrevistas a ciertos científicos y científicas para que nos digan la mirada que tienen actualmente de la ciencia y compartirla, estos videos, compartirlos con mis alumnos y mis alumnas. Pues esa es la idea, para ver si alguno se motiva a estudiar lo que ustedes estudiaron, a qué se dedican, en qué están trabajando. Entonces, uno de los contactos de todos los que uno tiene en la vida, claramente preferí llamarte a ti porque te conozco de varios años y que también hemos trabajado en algunas capacitaciones juntos y he seguido tu carrera de alguna forma. Y también, ahora que eres famosa, que sales en revista, también lo vamos a conversar. Yo no la Lo vamos a tengo. conversar. Mira, no la tiene. No. Queríamos hacer como una especie de conversación amena para que nos cuentes también desde la mirada científica cómo ve al mundo ahora. Entonces, lo primero, para que también te conozcan todos los demás, es que si te puedes presentar y nos digas qué es lo que estudiaste y a qué te dedicas actualmente, así en forma casi como de currículum. Chuta. Bueno, a ver, página uno. No. Bueno, yo soy Daniela Fernández. En redes sociales me encuentran como Astro Daniela. Estudié licenciatura en astronomía en la Católica. Y después decidí no seguir en la academia realizando formalmente un magíster, un doctorado en astronomía, porque por muchas razones. Una de ellas es que estando en la licenciatura me fui dando cuenta que me gustaba mucho enseñar, mucho la parte de comunicación científica y hoy día me encuentro realizando mi magíster en comunicación científica, médica y ambiental en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, online claramente porque estamos en pandemia. Claro. Ah, efectivamente. ¿Y ¿Qué esa, y más? en qué momento te diste cuenta que, porque estoy anotando algunos tips, ¿en qué momento te diste cuenta que te gustaba más la divulgación que irte al doctorado a la parte ya investigativa? Fue súper difícil, Pablo, porque este ego que uno tiene de querer realmente ser, ¿cierto?, el astrónomo, el doctor o doctora en astrofísica, venía de hace muchos años. Siempre quise ser astrónomo desde chica. Y desde el 2011 más o menos empecé a trabajar en un observatorio turístico que se llama Astronómico Andino aquí en Santiago. Y ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba esto de la comunicación, del enseñar lo que me estaban enseñando en mi clase, el aprender a usar telescopios, que no lo veíamos, ¿cierto?, en clases, el Mm. conocer el cielo, el observarlo a simple vista, y esa magia de transmitir conocimiento, de transmitir esa pasión por la astronomía, y que las otras personas lo recibieran como, ¡oh!, como mágico y abrieran los ojitos cada vez que veían Saturno o algún objeto por el telescopio, fue como algo que fue incrementándose a lo largo del tiempo. Y bueno, siempre hice ayudantías, me encantaban todas las ayudantías de física, de astronomía, pasé por todos los laboratorios. Y un par de años que trabajé como ayudante del observatorio de la Católica, donde se hacía este mismo tour que nos hacían a nosotros el primer año, pero recibíamos estudiantes de distintas carreras, no solamente a los de la licenciatura. Y subíamos, ¿cierto?, a Santa Martina, aquí en Lo Barnechea, en Santiago, a este observatorio que queda bastante alejado de la universidad donde estábamos con el campus, ¿cierto?, San Joaquín, donde está el astronomía. Y ahí dije como, me gustaría en algún momento ser ayudante en jefe de este observatorio, que eran como los que coordinaban la visita. Bueno, y cuando después de salir de la licenciatura, me gané una beca para ir a estudiar a Croacia, estuve un semestre allá, y ahí obviamente quería ver postdoctorado o posgrados para poder quedarme allá haciendo el doctorado. Me fue súper bien, tenía varias opciones, pero volviendo a Chile, me ofrecieron la pega del observatorio, como astrónoma residente, que es el trabajo que tengo actualmente, y me quedé. Dije, esta es la oportunidad, esto Dijiste es al lo que tiro me que sí. gusta. Dije al tiro que sí. Y bueno, aquí estoy, este año cumplo 5 años trabajando en el observatorio. He rechazado otros trabajos también porque me gusta mucho lo que hago en el observatorio.
Se complementa mucho la parte de docencia, tanto con los estudiantes como con colegios, con visitas que tenemos, como también la parte que es más observacional, ¿cierto? Con apoyar investigaciones, realizar observaciones para los estudiantes, así que es como un mix muy rico, que obviamente ha cambiado totalmente ahora en pandemia, pero tratando siempre de continuar con esa labor en el observatorio, y ahí yo creo que desarrollar lo que uno más pueda, lo que está haciendo con la parte de comunicación y educación, por supuesto. Interesante lo que comienza a hablar, porque de alguna manera a varios nos pasa que en el camino vamos cambiando, uno se mete como en la parte científica plenamente tal, y a mí me pasó con el lado de la pedagogía, me di cuenta en el camino también que me gustaba más enseñar que investigar, y también eh, como para que la gente sepa también, no todos saben, la Universidad Católica, como tú decías, tiene un observatorio que está en Lo Barnechea, Sí. ¿cierto? Y hay otro observatorio que está en el Cerro San Cristóbal. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Qué buena pregunta. Bueno, el Observatorio Santa Martina, que es el docente actual de la Universidad Católica, está aquí en Lo Barnechea, en Santiago, que es donde yo estoy trabajando de lunes a viernes, generalmente arriba, ahora en pandemia a mi casa. Y el otro observatorio es el antiguo observatorio que fue donado a la Universidad Católica en el año 29 eh, por el profesor Manuel Foster Recabarren. Es un observatorio que fue instalado en Chile en 1903, está en la mitad de la ciudad, en ese tiempo no había el parque metropolitano que conocemos hoy día. Es un observatorio precioso, no está en funcionamiento hace muchos años, pero ahora fue nombrado en 2010 como Monumento Nacional, la categoría histórico. Entonces, generalmente Mm, se abre para los días del patrimonio, el día de la astronomía, y ahora estamos en proceso de varios proyectos para poder transformarlo en un museo astronómico. Estamos ahí trabajando para que se abra varias veces. Entonces, cuando ya empezó a crecer la ciudad, empezó a aumentar la contaminación lumínica y vieron esta labor, ¿cierto?, de decir, ok, ya no podemos seguir observando, haciendo investigación desde el Cerro San Cristóbal porque no podemos observar todos los objetos mm. astronómicos, nació la necesidad de, ya creada la licenciatura, ya creado formalmente este equipo de astronomía de Católica, llevar, ¿cierto?, a sus estudiantes a poner en práctica todo lo que aprendían en clase a un observatorio docente. Y así nace el 2001 empieza la construcción, el 2005 el Observatorio Santa Martina que está aquí en Lo Barnechea. Y eso es destinado a lo que es la carrera de astronomía, para los estudiantes de astronomía. Fue pensado en su momento, claro, como para apoyar la parte práctica de lo que se veía de teoría en clase, para que los estudiantes tuvieran ese primer acercamiento a poder operar un telescopio, ver cómo funcionaban los software, Mm, cómo se tomaban las observaciones, qué pasaba con los datos, porque generalmente en astronomía, y eso era un poco lo fome que tenía la parte de mi investigación, que era de cúmulos de galaxias, trabajábamos con bases de datos. Te pasaban, ¿cierto?, una carpeta enorme que pesaba un montón, que te mm. colapsaba el computador, con muchos datos de galaxia, de estrella, de lo que estuvieras trabajando. Entonces, cuando uno no parte de la base de, ok, voy a ir a un observatorio, a usar un telescopio que tuve que elegir, seleccionar y pedir tiempo para observar mis datos, mis propios datos, creo que igual eso enriquece mucho el proceso que es de investigación de lo que uno va a hacer después. Como que le da ese toque Claro. también más mágico que era lo que buscábamos en un comienzo con astronomía. Eso es lo que te iba a preguntar, porque en realidad yo como profe siempre tengo un montón de estudiantes que quieren acercarse a la astronomía. Hay algunos que lo tienen claro, otros que saben más o menos que tienen que estudiar una cosa primero y de ahí se van a meter Uh -huh. al estudio astronómico, pero por ejemplo, cuando uno, bueno, en términos generales, cuando uno escucha astronomía, claro, uno se imagina la Edad Media, empieza con Newton, Kepler, los telescopios, Galileo, pero en Sí. estricto rigor prácticamente no se ocupa, sino que son como puros datos computacionales, números, gráficos, hartos datos, como decías tú. ¿Eso en algún momento te produjo como una decepción un poco de la carrera o, o les pasa a todo en realidad eso? Depende. Siempre me gusta conversar de esto porque creo que las generaciones que hoy día deciden estudiar astronomía tienen mucha más información que la que yo tuve hace un par de años atrás, Un par de años nomás. un par nomás de años atrás para conocer lo que iba a estudiar. Yo viví toda mi vida en Antofagasta, un lugar precioso para observar el cielo, No. cerca en ese momento de Paraná y no estaba todavía construido Alma. Eh, con una región muy rica, lo que era astronómicamente todo.
pero en sí para mí la astronomía era el mirar a través de un telescopio, el observar el cielo, el descubrir eso. Y efectivamente ya al entrar a lo que fue la licenciatura, primero en la UCN, en la Católica del Norte, y después me cambié a la Católica de Santiago, efectivamente uno entra el primer semestre y es como un patatús de vamos Sí. a ver física, vamos a ver programación, cálculo, álgebra a full, y es parecido los primeros años de hecho a ingeniería, con sumados estos ramos como de programación y con estos ramos de astronomía y física. Entonces fue como, el primer semestre obviamente como, wow, ¿y en qué momento veo a través de un telescopio? Y así van pasando los años y efectivamente después en los cursos ya de segundo, tercer semestre, vimos cierto análisis de datos, vimos como los distintos telescopios, distintos instrumentos que se utilizaban y tuvimos la opción obviamente de ir a tomar los datos del observatorio. Y esa noche yo ya creo que ya fue muy especial como para darme cuenta de, ok, existe algo, algún área dentro de todo esto astronómico donde se puede realmente trabajar observando a través de los telescopios. Y ahí yo creo que ya empecé como a irme por esa área más de observacional y era uno de mis temas más favoritos, era la galaxia, desde Eso, tercero. claro, por eso te lo pregunto, porque en realidad no solamente hay que tener como las ganas de aprenderse cosas de memoria del espacio, sino que, como le digo a mis estudiantes, hay que tener hartas habilidades para llegar a un estudio como los que has llegado tú, tanto en la computación, el inglés, la matemática, o sea, de alguna forma hay que tener esa habilidad y tener las ganas de estudiar realmente, si es que uno se quiere dedicar a eso. Por eso te lo Mm. preguntaba y también, de alguna forma, para ir vinculando los espacios también de ciencia que se generan acá en Chile, tu experiencia afuera, en comparación con la de Chile, las personas que están afuera, estudiando afuera astronomía, nos ven a nosotros como, oh, qué bacán, que viva allá en donde los cielos son los mejores del mundo, o dicen, ah, bueno, igual puedo estudiar astronomía aunque no viva en Chile. ¿Cuál es esa conexión que tienen los extranjeros? Bueno, antes de verlo de los extranjeros, decirle igual a los estudiantes que nos pueden estar viendo ahora, de que yo nunca fui así como de los más mateos de mi curso, ni de Mm, todos los secos de que sabían todo de todo, pero yo creo que la perseverancia también es súper importante. Si realmente te gusta lo que estás estudiando, si eres ordenado, eres organizado y eres perseverante, se pueden lograr muchas, muchas metas. Yo creo que ahí ese es mi gran sacada de sombrero porque me esforcé un montón para poder sacar la carrera que tuvo ahí también obviamente sus altos y bajos. Y efectivamente, claro. fuera de Chile, el nivel que hay aquí en algunas universidades, de hecho, han aumentado muchísimo los astrónomos y astrónomas de nuestro país, es súper bueno. Obviamente van a haber universidades a lo largo del mundo que tienen muchos más años, ¿cierto?, de experiencia o tienen centros de investigación mucho más grandes, pero también depende del área en el cual uno está trabajando. Por ejemplo, yo que me quería ir a estudiar a Croacia, había un área más pequeña de extragaláctica que aquí en Chile era un poco más, ¿cierto?, más grande, más impulsada, pero esta colaboración siempre es como a nivel global. Colaboración y también la competencia, ¿cierto? Porque estamos, porque tú si vamos a postular un puesto de posgrado o un puesto de trabajo, siempre también competimos con nuestros compañeros, no solamente en Chile, sino que también desde afuera. Y los chilenos y chilenas, sobre todo los astrónomos y astrónomas, son bastante requeridos porque tenemos algo súper especial, que es que la mayoría, ¿cierto?, de la infraestructura astronómica del mundo está instalándose en nuestro país. Vamos a albergar dentro de la próxima década el 70%. Y los chilenos, gracias a este acuerdo que se hizo hace un tiempo, hace muchos años atrás, tenemos el 10% de las noches de observación en estos telescopios. Entonces, la colaboración con chilenos o chilenas es bastante necesitada o requerida porque podemos postular este tiempo, que no se tiene, ¿cierto?, a nivel global. Así que vamos bien, yo creo que la astronomía aquí en Chile está creciendo muchísimo, hay programas muy buenos eh, y la idea es siempre seguir colaborando, ojalá fuera, por supuesto. Y en ese sentido, ¿tú vas a seguir en esta área de la divulgación, la educación, o tú crees que en algún momento va a volver a la investigación con esto, con lo mismo que estás diciendo tú, cuando se abran más puertas, quizás? Uf, difícil pregunta, porque me tomó mucho tiempo en verdad como darme cuenta que realmente quería hacer un magíster en comunicación.
Yo creo que el volver a la academia en la parte astronómica es muy difícil ya, no sé, ya salí hace 6 años de la academia, si es que no un poquito más, no, 6 años, y ya retomar todo lo que es programación, por ejemplo, en mi investigación que quedó pegada en ese tiempo, creo que sería como un esfuerzo doble para volver a esa parte de investigación en astronomía. Sí, soy súper estudiosa. Yo creo que terminando el magíster voy a querer hacer un doctorado sí o sí, pero yo creo que ya más enfocado en la parte educativa, que es lo que realmente me gusta hacer y me apasiona y espero más adelante continuar trabajando en eso, siempre linkeando la comunicación, la educación con la astronomía. No tengo por qué dejar de lado una cosa o de la otra, solamente por dedicarme a la academia. Pero no me veo realmente volviendo Mm. a mis cumulitos de galaxias. A pesar de que los extraño, pero no, no me veo. Creo que sería una persona un poco infeliz estando en esa Claro. área. Sí. Acá en Chile hay doctorados de comunicación científica. No, de hecho, magíster en comunicación científica no existen aquí en Chile, Ok. solo hay un diplomado en la Universidad de Chile, que es un diplomado de comunicación de la ciencia, que ya lo tomé, de hecho lo hice en 2018 y ahí por eso me quedé como corta y dije, quiero seguir en esto. Pero se está de a poquito trabajando y trayendo lo que es toda esta educación en comunicación desde España, que es donde tienen el mayor fuerte, a Chile, pero claro, no quería esperar, quería irme fuera de Chile, siempre he querido volver a Croacia o Europa. Eh, pero bueno, pandemia, así que dije ya, hay que seguir esperando, hay que hacerlo online nomás, pues en algún momento podré ir a sacarme ahí mi selfie con la universidad y volver a viajar. Porque acá igual yo he conocido a algunos periodistas científicos, pero al revés, tuya quizás, parten como periodistas y se acercan a la Claro, ciencia. Son sí, muy pocos, de hecho creo que no conozco ninguno, solamente tú, que vaya de la ciencia a las comunicaciones. Son como bien escasos. Y ellos me contaban que había más estudios en España. Aquí sí. falta un poquito más de eso. Justamente cuando uno ve los diarios, internet, algunas noticias, y que nos gustan un poquito los detalles de los científicos, Sí. los vemos y decimos, "Bah, esto está raro, está como mal redactado, está como mal explicado". Falta como un poquito más de estudio acá, me imagino. Y esta colaboración también, porque yo creo que la labor que hace este comunicador científico es unir, ¿cierto?, lo que quiere transmitir el científico y lo que quiere, obviamente, mostrar un periodista. Entonces también ahí es como un nexo que se va a complementar con este equipo de trabajo. Y de hecho, Carol Rojas, que fue mi compañera en la universidad, ella también se pasó, por ejemplo, de astronomía y después hizo su máster en periodismo. Entonces ahí también tenemos esa Ah, mezcla que no solamente de periodistas a la parte científica. A mí me recomendó este magíster en una conferencia, lo escuché de Andrea Obaid, que se dedicaba, ¿cierto?, en tecnociencia a contar sobre distintas áreas y viajar por el mundo. Yo creo que ahí me fasciné por esto que me encantaba y dije ya, ella es como la hay que referente, hacerlo. parece, ¿no? Ella fue mi referente, no conocía de hecho hasta ese entonces, que fue en una conferencia de educación, no me acuerdo si fue de divulgación y comunicación de astronomía, hace muchos años atrás, y ahí la escuché contando su experiencia y dije como, wow, o sea, qué Mm. loco que hoy día esté donde esté y partió, ¿cierto?, estudiando y llegó a este magíster y ahora se desarrolla en lo que le gusta. Y creo que fue una de las pocas mujeres que he sentido como referente, así que dije, ok, ya, es una base, voy a tomar lo que me está diciendo y voy a investigar para ver si realmente me puede ayudar a lo que yo quiero como a futuro. Los referentes generalmente cuando éramos más chicos eran casi todos hombres, eran puros científicos. Eso, porque yo también he compartido con Andrea y ella me explicaba también eso de España y cómo ella lo tuvo que hacer para poder estudiar, irse con su familia y volver después. Y es súper interesante ese nexo que se hace, porque yo también tengo estudiantes cuando uno realiza academias de astronomía, son academias que van destinadas no solamente a los estudiantes que les gusta la matemática y la física, sino que puede entrar cualquiera. Y me ha tocado a veces incluso que muchos alumnos míos que son humanistas se van a astronomía, porque saben que hay una conexión súper importante entre la historia, la filosofía, la Claro, física, como van haciendo esa conexión, saben que no van a estudiar astronomía, no, no quieren estudiar astronomía, pero sí les gusta el tema. Entonces también es un consejo como para decirle, oye, te podés ir por el lado de la comunicación
y después ir Sí. especializándote en cierta área, no es necesario ser científico a la primera. No, de todas maneras, y de hecho yo creo que siempre que me preguntan qué recomiendo para las personas o a los jóvenes que quieren entrar a estudiar astronomía, es realmente investigar qué es lo que hace un astrónomo o un astrónoma en su día a día. Porque igual yo soy un caso un poco extraño porque trabajo en un observatorio, pero claro, la academia está pensada para que uno siga en la academia, o sea, si uno ingresa a estudiar licenciatura en astronomía, por ejemplo, o licenciatura en física, se espera, ¿cierto?, en un comienzo que uno siga Mm. por el magíster o el doctorado. Las opciones que hay después de la licenciatura, o sea, un tiempo atrás cuando yo salí, eran mucho más acotadas de lo que es hoy día. O sea, ahora se ha mezclado mucho la comunicación, la educación, arte, ¿cierto? El programa de formación de profesores, por ejemplo, muchos de mis compañeros también Sí, sacaron el PFP. Entonces ahora hay muchas más opciones y también como tenemos ciertas herramientas muy similares a los ingenieros, por ejemplo, programación, optimización y otras cosas, también somos requeridos ahora en el área como más laboral de empresas, como para ver la parte como de más computina, ¿cierto? Y eso también, claro, ahí es totalmente salirse de la academia, pues. Ahí es irse a otro lugar a analizar no estrellas, sino que personas, o no sé, visitas. claro. Es como ocupar las habilidades que uno tiene de astrónomo para analizar Sí. otro fenómeno. Lo que tú decías de tu estudio, tú para la licenciatura en astronomía tuviste que hacer una tesis y poder licenciarte, o En pasaste la, directo al magíster. No, no, en la católica lo que se hace se llama una práctica de licenciatura, que es una investigación que dura 6 meses, que es al final de que uno termina todos los ramos, tiene esos 6 meses para investigar. Y después tienes que, obviamente, defender tu tesis, o sea, tesis o tesina, como le llaman en algunos lados, defender tu práctica y mandarla por escrito a la universidad y a los profesores y al comité que lo va a estar revisando. Así que no tenemos examen de grado, por decirlo Ah, el así, examen sino de que grado. defendemos esta práctica que realizamos durante 6 meses. Y después eso es muy similar a lo que se hace en el magíster y el doctorado. Aquí en Chile al menos el magíster dura 2 años y un año de esos es de ramos y un año es de investigación. Y en el doctorado es lo mismo, 2 años de investigación, 2 años de cursos, al curso primero y después de la investigación. Va aumentando, la idea es que en ese periodo de que donde uno está investigando, es como tu primer trabajo, donde estás realmente investigando para la universidad, para ese grupo de trabajo en sí, ¿Y tu esa tema área. siempre fue galaxias? Sí, siempre me gustó, Sí. de hecho, desde que tuve el curso Extragaláctica con el profesor Felipe Barrientos, que ahora es director del Instituto de Astrofísica de la Católica, dije, wow, o sea, me encantaba mirar la Vía Láctea cuando estaba de chica en Antofagasta y después ver que esto eran islas de estrellas donde sucedía todo y podían ser de distintas formas y después ver que habían cúmulos de galaxias, así como habían cúmulos de estrellas, habían cúmulos de galaxias y pasaban cosas divertidas como que realmente se curvaba la luz, ¿cierto? Por estos lentes gravitacionales, que empezaba, ¿cierto? A aparecer por ahí la materia oscura que también jugaba con las galaxias, entonces fue como me parece súper interesante. Y de hecho, mi práctica de licenciatura fue súper interesante, fue súper intensa, porque no me gustaba mucho la programación y me tocó programar un montón, pero era un proyecto que yo creo que de haber seguido estaría hoy día a full con los cumulitos. Mm, muy interesante. Eso fue lo que cambiaste por la divulgación. Eso lo cambié por sí, por el observatorio y o sea, por la parte más observacional y ahora de momento ya dedicándome en mi 50% de mi día al magíster en comunicación científica. Yo la primera vez que te vi y que tomé el curso de la Católica para profesores, me acuerdo que grabaron con Simón, o no sé si van a seguir, grabaron con Simón, eran, ¿cuántos segundos eran? ¿60 segundos? Universo en 300 segundos. En 300 segundos, Sí. eso, Universo en 300 segundos, que hay unos capítulos en YouTube. Entonces, ¿van a Sí. retomar eso o quedó ahí el proyecto? No, de hecho son 24 capítulos. No sé cuántos ya van publicados, deben ser como 6, pero claro, con todo el tema de la pandemia se nos ha hecho súper difícil avanzar, así que estamos siempre en conversaciones con todo el equipo para poder retomar el proyecto, pero de todas maneras, no sé cuándo van No, a salir los nuevos, pero son 24. eso te preguntaba porque te iba a decir, apúrenlo, porque yo lo he ocupado. Yo lo he Oh, qué ocupado, son bacán. 300 segundos, o sea, son 5 minutos que realmente son interesantes y yo les coloco a los estudiantes eh, el,
es como un punto de partida para una clase. Les coloco a los estudiantes un capítulo y de ahí empezamos a hablar y podemos estar 2 horas hablando del tema que ustedes colocaron, así que sirve, por si acaso. ¿Ya? Ay, qué bacán, muchas Sí, gracias. Qué sí, sirve bueno que se estén bastante. usando. Qué bueno, me encanta. Voy a Y presionar ahí al equipo. sí, por favor, yo necesito más capítulos. Muy bien. Y eso tiene que ver junto con lo que más adelante también escuché y participé, obviamente, supe la información de lo de la fundación, con Bueno, esas ganas de querer seguir divulgando, porque tenemos a la mascotita ahí atrás. está, no, Ahí está. así, siempre acostado ahí en las reuniones. Bueno, la fundación nace ese mismo año cuando yo vuelvo de mi viaje, de estos 6 meses de estar fuera de Chile buscando mi doctorado. Volví a trabajar en mis cumulitos y mi profesor, un nexo que hubo con la dueña de este jardín, que es entre Peques aquí en Santiago y Ñuñoa, me dice, ¿cómo te gustaría hacer clases de astronomía, un taller para niños y niñas de jardín infantil? Y yo como había hecho un montón de veces como en el colegio, ¿cierto? Básica, media, pero dije como, chuta, niños y niñas, estamos hablando de 3 4 años, máximo 5, un Difícil. desafío, un desafío. Así que lo tomé, dije, ya, será un taller, pero fue tanta la emoción de hacerlo, de la preparación, del apoyo que tuve del jardín y de las educadoras. Fue tan lindo que, bueno, continué haciendo el taller durante varios años. Fue precioso también ir como en ese proceso de autoconocerse, ¿cierto? Si me quiero dedicar a la comunicación científica, tengo que saber explicar los conceptos a diferentes públicos. Y yo, claro, para mí era no sé, pues entre tú, las galaxias o los agujeros negros, lo máximo, pero un niño o niña de 3 años no necesita aprender eso, necesita aprender por qué ocurre el día y la noche, cuántos planetas hay, la forma de los planetas, etcétera, etcétera. Entonces, el entregar y bajar, decirlo así, ese conocimiento para que ellos aprendieran de la forma que ellos necesitaban aprender fue muy, muy enriquecedor. Y ese mismo año, fue el 2016 que partí el taller, el 2017 dije como, chuta, en Chile no hay ninguna institución formal que esté realizando este tipo de actividades para los jardines infantiles, realmente enfocada, ¿cierto?, en los niños y las niñas de educación inicial, pero que además fuera realizado, ahí está la dificultad, por astrónomos y astrónomas, que obviamente tienen tiempo para su investigación y hacen Claro. comunicación y divulgación, pero nadie o muy pocos y pocas hacían estas actividades para los niñitos y niñas tan chiquititos. Y ahí dije, ya, voy a llamar a mis amigos más cercanos y vamos a crear una fundación para que estos talleres y estas actividades lleguen a niños y niñas de todo Chile y más adelante, ¿por qué no?, a todo el mundo. Y así nació Fundación Pequeñas Grandes Estrellas. Y se dedican a eso, a ir realizando talleres en los jardines. Ese es como el objetivo fundamental. Y Ese puede es el ser de cualquier objetivo jardín. fundamental. La idea es acercar esta ciencia, ¿cierto?, priorizando los sectores más vulnerables, donde el acceso a la astronomía, de toda la ciencia en sí, no es tan de fácil acceso. Y otra cosa que también era súper importante, y a ti te debe pasar también como profe, que bueno, te gusta mucho la astronomía, pero de repente se veían cosas de astronomía en los jardines y las educadoras sin tener quizás tampoco mucho conocimiento de ciertas cosas, era como ver esa actividad en un día, de lo que se podría haber visto en semanas. Entonces Claro. también la labor es no solamente hacer los talleres para los niños y niñas, sino también incentivar y apoyar a las educadoras y educadores en que puedan seguir profundizando en estos temas y trabajándolos en el aula, que esa es la idea. Sí, a mí me pasaba generalmente, y todavía nos pasa con algunos colegas que nos dedicamos a revisar cosas, en que algunos textos que vienen de chiquitito o de repente los mismos profes de básica o la educadora, como en la universidad no profundizan tanto el contenido, sino que más bien es como ciencias en general. Uh-huh. Hemos descubierto hartos errores con que los niños llegan a media, donde nos especializamos varios, y claro, pues tienen el concepto de que el sistema solar están todos juntitos, el Júpiter no es Claro. tan grande como la Tierra, entonces tienen como el tamaño medio desordenado, es como el típico sistema solar que venden en los supermercados para el mar, Sí, es de que estamos Plumavit. en contra, sí, estamos en contra de eso, aparte que el Plumavit daña el medio ambiente, Total. no tiene nada que ver con los tamaños ni la proporción real, entonces
los niños nacen con una concepción, se van desarrollando y llegan a media muy, quizás con la cabeza un poquito cuadrada, súper difícil Mm, que ellos vean de otro punto de vista, ahora con la tecnología claramente cambia. claro, Pero es súper importante cómo se hace ese proceso de enseñanza de la astronomía en Chile, desde los más chiquititos hasta los más grandes, porque incluso los más adultos eh, todavía creen que hay algunos planetas que son muy parecidos, como el sí. mismo dibujo que uno encuentra en los libros. ¿Eso te ha pasado a ti que en esa experiencia de la fundación, que te dicen los más grandes como, oh, yo pensé que era distinto, oh, gracias, no sabía, ahora voy a enseñar de esta forma? ¿Te ha pasado eso, que los adultos también se sorprenden con la Sí, astronomía? de todas maneras, de todas maneras. Y de hecho también pasa mucho para los niños que ya son un poquito más grandes, están saliendo del jardín. Como mi papá me contó, no sé, pues una vez Claro. me acuerdo un niño me dijo que Plutón había explotado, por eso ya no era planeta. Y yo así como, ¡ah! Y ya, pero obvio, eso, ¿cachai? Como que esas son como Mm. estas linternitas que se prenden y dice ya, hay que aprovechar esta oportunidad y transmitir que no, efectivamente no fue eso lo que pasó, y ahí ya se van con un concepto un poco más real de lo que realmente pasa. Pero pasa en todas las edades y por eso yo creo que es tan importante el comenzar esta semilla científica mientras más pequeñitos y pequeñitas sean. Porque además cuando son tan chiquititos son súper esponjas, todo lo Sí. absorben y lo comparten y se cuestionan todo y algo que vamos perdiendo nosotros cuando vamos creciendo, esto que tú mencionas de asombrarnos por las cosas. Como que ya todo nos parece, ah, sí, empezamos a normalizar mucho. Y ellos se sorprenden, tú les puedes mostrar los anillos de Saturno y es como, wow, los anillos de Saturno. Pero esa misma reacción la puedes tener, por ejemplo, por alguien que mira recién por un telescopio y ve Saturno en vivo. Así que sí, yo creo que es algo que ahí es súper importante comenzar desde más pequeñitos a esta semillita científica y motivándolos para que más grandes empiecen a conocer mejor su entorno. Así eso yo creo que ahí recae todo. No solamente conocer los agujeros negros, ni toda la historia del universo, sino que entender el entorno en el cual vivimos, partiendo por el planeta, partiendo por qué tenemos día y noche, por qué tenemos estaciones del año, por qué vemos sombras. Esas cosas yo creo que el experimentarlo lo hace mucho más fácil para poder interiorizar los conceptos. ¿Acá tú crees que en Santiago nos faltan más instituciones o lugares para aprender astronomía, sabiendo que somos casi 9 millones de habitantes acá en Santiago? Y generalmente lo que uno hace como profe es buscar en los museos, observatorios que a lo mejor donde tú trabajas, pero igual queda lejos de ciertas comunas. En el centro hay un par de museos, pero no sé si tendrán los telescopios como para que todos pudiesen ver. ¿Tú crees que falta un poquito más de observatorios, ya sea educacionales, más que de investigación? O sea, yo creo que de todas maneras falta todavía tener espacios educativos, no solamente de astronomía, sino de ciencia en general. Y yo creo que el MIME es un referente súper importante ahí, el planetario también, bueno, Foster, Calán, y los museos que hay en Santiago, pero imagínate si nos cuestionamos eso, Pablo, aquí en la región metropolitana, ¿qué pasa con las ciudades más pequeñas? ¿Qué pasa en las otras Claro. partes de nuestro país? Y yo creo que ahí está la pregunta. Si es que vamos a hacer algo, y yo creo que ahí hay que aprovechar que ahora tenemos, ¿cierto?, las fronteras abajo con todo el tema de la pandemia y que estamos todo el rato conectados, es cómo generamos, cómo nos unimos y cómo colaboramos para generar material educativo que pueda ser compartido en distintas áreas de la educación. No solamente algo donde se pueda ir, porque de aquí a que vamos a ir a un lugar, sino que cómo aprovechamos esas herramientas en forma colaborativa para poder aplicarlas en el aula, en la casa, en un espacio recreacional familiar, o cómo mezclamos, ¿cierto?, la ciencia con otras áreas para que sea también interesante. Pero sí, yo creo que falta mucho, pero me cuestiono, yo que soy de Antofagasta, me cuestiono como si aquí falta, ¿qué pasa en la otra región? Sí, no, y te lo pregunto también como profe, porque en realidad uno quisiera tener hartos recursos para poder enseñar, ¿ya? A lo mejor no todos los liceos, no todas las escuelas tienen un laboratorio, por ejemplo. Entonces, si quieren, Claro, eh, los profesores tienen las ganas de aplicar lo que enseñan, claro, tienen que buscar afuera, pues y a veces cuando se vuelva toda la normalidad, ojalá pronto, eh,
cuesta encontrar porque hay que ponerse en una lista, hay que hacer todo Sí, un trámite, que el viaje, que aquí y allá. Entonces eso al final termina desertando la mm, visita o la aplicación porque de alguna forma faltan. Y eso es bueno por lo menos comentarlo para ver si, para que la gente se motive también a generar esto, que la astronomía no es algo que no es necesario, sobre todo para nuestro país, que siendo el ejemplo mundial, creo yo que tenemos muy poco conocimiento en la población, sí, ¿ah? así Sabiendo todo es. lo anterior. Con lo que tú dijiste del el tema de la ciencia y también tu referente. Por ejemplo, acá en el Mercurio, ¿cuándo fue esto? Hace poquito. Hace Esto fue el poquito. Bueno, martes 6 de abril. Apareció en la revista Ya, para que la vean ahí. Apareció Daniela, una de las primeras, ahí dice. Y de hecho el título dice Generación Sub 35, no vamos a decir la edad exacta. muy Generación bien. Sub 35 dice la ciencia de las mujeres. Yo quería hacerte una pregunta de ese tipo, pero no la típica que hacen todos. Yo quería hacerte una pregunta en base a algo más concreto, porque a veces Ujú. siento yo, como profe, que se está como hablando mucho el tema de el rol de la mujer en ciertas áreas, como que se le está dando harto en boga, pero obviamente como soy hombre, no me doy cuenta si eso realmente se está aplicando. Porque Mm. no, podemos ver películas, documentales, entrevistas que claramente lo lógico es que, por favor, que la mujer tenga igualdad de condiciones en todo aspecto. Yo te quería preguntar a ti, a pesar de que se ha hablado mucho el tema hace unos años, ¿se aplica la igualdad de la mujer en la ciencia? ¿Tú crees que está cambiando, que vamos por buen camino o falta mucho todavía? Según tu experiencia. Una muy buena pregunta. De hecho, este año me cuestioné lo mismo al principio, pasando el año pasado que fue totalmente eclipse, totalmente eclipsada por Mm. todo. Sí. Y dije como, ya, a ver, ¿qué está pasando este año? ¿Qué hacemos por las mujeres que están conversando ciertas cosas que son medias tabú en grupos más reducidos? ¿Cómo visibilizamos y tenemos estos referentes científicos actuales para que podamos, ¿cierto?, agregar estos referentes mujeres científicas desde, ojalá, desde lo más pequeño que se pueda, ojalá básicas en los libros, por ejemplo. Y ahí creé lo que se llama Conociéndote Mujer en Ciencia, que lo hago todos los viernes con diferentes invitadas, preguntándoles no solamente cómo ha sido su carrera, viviendo, o sea, la parte más científica, ¿cierto? Sino también siendo mujer, madre, etcétera, etcétera. Mm. Y ahí aparecen muchos temas que, bueno, el abuso, el acoso, la desigualdad de condiciones, etcétera. ¿Y qué pienso yo? Bueno, de lo que ha surgido en estas ya 9 sesiones que hemos hecho en Conociéndote y mi experiencia de lo que ha sido trabajar en ciencia en la academia durante un par de años. Actualmente yo creo que ingresan muchas más mujeres de lo que ingresaban en mi tiempo, aquellos años atrás. Eh, pero yo creo que lo importante que se está haciendo hoy en día es la visibilización, no sé si es visibilizar, ¿cierto? Salió como larga la palabra. El visibilizar la labor de las mujeres científicas que hoy día están trabajando en diferentes áreas, no solamente en astronomía. Yo creo que ese impulso de esto de, obviamente, de tener a las mujeres más unidas, ¿cierto? Con el patriarcado, con mostrar que tenemos y necesitamos igualdad en muchas cosas, ¿cierto? Eso ha permitido que abramos más espacios para las mujeres, sea en televisión, sea en entrevistas, sea en redes sociales, por ejemplo, que se esté mostrando y se esté visibilizando a la mujer que está trabajando en ciencia. Y no solamente en la academia, sino también que se muestre de que la científica no es una científica loca con delantal que solamente se dedica a hacer experimentos y a observar, sino que también esa científica puede decidir en algún momento irse por su otra vocación, que es, por ejemplo, enseñar. Y hoy día se encuentra enseñando en establecimientos educacionales de Chile, por ejemplo. Y eso yo creo que es muy enriquecedor lo que se ha visto en los últimos años y espero realmente que se siga conversando. Como dices tú, no es algo que solamente tenemos que hacer las mujeres, sino que es algo que tenemos que hacer como sociedad, ¿cierto? De ver cómo podemos ayudar a que esto sea un poco más igualitario, ¿cierto? No solamente en temas de sueldo, en temas de puestos de trabajo,
etcétera, sino que también de cómo tratamos al otro, cómo nos comunicamos, y eso también es súper importante. Mm. Qué bueno, y que de alguna forma sirva de, más que de ejemplo, como un norte donde mis Mm, estudiantes, mis alumnas, no le tengan miedo a la ciencia. sí, Yo, de alguna forma, ya llevo 14 años haciendo clases, en todos los años. Siempre mi electivo de física, siempre hay una muy un bajo número de mujeres. mm, Yo en algún momento me lo empecé a preguntar, no llegaré a todo igual, decía yo, la materia a lo mejor la estoy pasando muy fome, o me centro solamente en números, y esos números solamente se los explico a los que saben más, y los que saben más generalmente son más hombres en un curso, en la parte matemática. Yo me lo fui cuestionando a poco, pero no era que me pasara a mí, sino que es casi a nivel general. Eh, Todavía no tengo una explicación, la verdad. Todavía no sé por qué pasa, pero ahora que, bueno, ya soy papá, ya me doy cuenta también que también hay una culpa de la casa. En mm, la casa generalmente lo que a mí me pasaba, que cuando uno habla de ciencia o cuando uno, que siendo hombre dice, me gusta la matemática, quiero estudiar física, bien, te va a ir bien. Una mujer, oye, quiero estudiar física. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿No será muy claro. difícil para ti? Entonces ya con esa frase queda como, oh, va a ser difícil para mí, para él no. Eso, yo no sé si coincide en eso, de que en la casa es súper importante que no hagan ese tipo de discriminación, porque yo lo veo en el colegio. Ahora con mis hijos lo puedo aplicar. Pero tú, ¿crees que la ciencia también se va colocándose más al lado de los hombres desde la casa? De todas maneras, yo creo que todo también viene de la casa, todos los valores, ¿cierto? Toda la riqueza que uno tiene como persona, no solamente de lo que se entrega en los establecimientos educacionales. Y efectivamente también son otras generaciones. Yo lo viví con mis papás, por ejemplo, todos, ninguno del área científica a la cual yo quería dedicarme. Sin embargo, en el momento que yo digo quiero ser astrónoma, chuta, ya, pues, vamos. Y ¿Te vamos, ok. apoyaron? Sí, totalmente. A pesar de que no Ah, sepamos qué nada de bueno, lo qué que bueno. quieres estudiar, te vamos a llevar de vacaciones, por ejemplo, cada vez que vayamos a un lugar, vamos a, no sé, tratar de observar a través de un telescopio. O vamos a ir a Bien, conocer importante Paranal. eso. Y ese apoyo fue sumamente importante porque mi colegio, sobre todo, estaba pensado para carreras súper particulares, como medicina, ¿cierto? Las más típicas, como de leyes, no sé qué. Mm. Entonces, que alguien saliera un poquito de esa burbuja era súper extraño. Y también la labor que hicieron los profes, ahí yo recuerdo totalmente, y está en agradecimiento en todas partes de mi tesis y todo, a mi profesora de física, porque yo cuando vi el tema del universo dije como, wow, o sea, no solamente quiero hacer un trabajo, quiero investigar y dar una prueba. Se llama TEA. Y ella también me incentivó a seguir investigando sobre eso y después decidir, ¿cierto? Y tener como opción, con el apoyo de mi familia, por supuesto también, de postular a estudiar esta carrera. Pero obviamente en casa, si es que no está eso, yo creo que también ahí está lo que hablamos antes, el tema de cómo Mm. comunicamos y cómo apoyamos sin tener este pensamiento machista, por decirlo así, o de las antiguas generaciones, de pero no, pero las mujeres son malas para matemáticas, no, pero estudia otra cosa que para que más adelante puedas ser mamá tranquila, o para que puedas tener a tu familia y cuidar a tu familia. Y es como, pero yo puedo hacer eso, puedo estudiar ciencia y puedo hacer todo, Claro. igual que lo que va a hacer un hombre o cualquier persona. Entonces sí, es sumamente importante conversar eso en la casa, ver cómo se está transmitiendo la información y qué bueno que te pasó a ti, por ejemplo, que te cuestionaste en algún momento si estabas enseñando de cierta forma más a hombres o mujeres Claro. o enfocándote en algún público particular. Y eso es súper importante también cuando se enseña, me tocó hacerlo en el jardín, porque claro, yo también quizás inconscientemente, siendo científica, prestaba más atención a quien me respondía a las preguntas, pero quizás había alguien al lado, hombre o mujer, queriendo también aprender. Y también fue una persona que me ayudó a cómo a identificar cómo yo estaba realizando ese taller o realizando esa clase. Y eso también es importante para los que trabajan en educación, como el tener esos ojos detrás de uno, viendo cómo uno interactúa con su público objetivo. Por eso es súper importante la pega de los profes, no porque sea profe, sino Sí, porque no, yo me realmente saco el sombrero y más encima ahora en cuarentena, por Dios, cómo lo hacen, yo creo que sí, hay no, es súper difícil, magos. pero el tema de la influencia es súper Sí. heavy. A mí me ha tocado que
yo tengo, prácticamente les digo hijos a los que siguen Mm, el camino, siguen el camino, y cada vez que me encuentro con ellos me escriben, hola hijo, ¿cómo estás? Y hola hija, porque uno realmente ya se encariña tanto mm, con los chiquillos, que ellos de alguna forma dicen, bueno, es que en mi casa tampoco me dicen esto, entonces si usted me lo dice, claro. yo le creo. Es súper Mm, heavy la pega, la influencia, y también a ti te va a tocar quizás en las comunicaciones, ahora que está en eso, no, es que la astrónoma Daniela lo dijo, entonces le sí, voy a creer. sí, No es menor, pues, entonces es una responsabilidad. Es por parecido a lo que supuesto. sale en los superhéroes, un gran poder viene Pero con es una una gran responsabilidad. responsabilidad. Efectivamente. Entonces, Sí. eso de alguna forma es importante que también lo vean todas las personas que quieran irse Mm, por el lado de la ciencia, y que es responsabilidad, y todo lo que está pasando ahora también nos ayuda a abrirnos un poquito más en ese camino. Tú ahora en pandemia, eh, ¿cómo ha sido la pandemia con la ciencia? ¿Qué crees tú que se está, de alguna forma, hay mucha información, pero tú ves que se está siendo positivo esto de que seamos tan abiertos en el Internet, o también hay una confusión de información? bueno, esto de hecho es un tema importante que tocamos en el magíster. Me ha tocado ver mucho este primer semestre todo lo que es comunicación en redes. Y efectivamente hoy día tenemos una bomba, un tsunami de información en todas las redes sociales. Y ahí yo creo que también está en uno buscar las fuentes que son más confiables. Realmente, como dices tú, a esta persona la voy a seguir porque confío en lo que dice, porque tiene una base científica o tiene referentes o referencias que vienen de instituciones, ¿cierto?, reconocidas, etcétera, Mm. etcétera. Pero eso generalmente no solemos hacerlo. Ponte tú, yo soy súper honesta a decir que ponte tú si es algo de otra área, por ejemplo, medicina, tiendo de repente a leer cosas y digo, como chuta, ¿será verdad? Sobre todo estos avisos en Facebook que te aparecen. Y digo Sí, a como, cada rato. ¡oh! Pero no, ya uno tiene ahí sus referentes que uno sigue, que sabe que publican cierta información, cierto que están al día más o menos en lo que está pasando en la actualidad. Y es muy bueno lo que mencionas, porque obviamente tenemos este exceso de información, tenemos que buscar a quién le vamos a creer y sacar de lado toda esta información que no es necesaria y que también no es Mm. correcta, y seguir a referentes que creamos que pueden aportarnos información y tampoco bombardearnos en el día a día con tanta información. Hoy día somos millones de personas haciendo lo mismo. Hoy día, ponte tú, ¿cuántas personas hablaron del Ingenuity? Uh, Ponte tú. Y genial, lo encuentro maravilloso, pero también y no la misma podemos foto se estar repetía viendo. en todos los Instagram, Entonces, que la única que entonces había. era como, ¿cómo sigo al menos uno, para yo también mi cerebro adaptarlo ahora en pandemia, estando en Mm. casa con este exceso de información que va a ser no solamente de eso, sino que también de 1500 otras cosas más? Lo que sí encuentro muy bueno es que estando en pandemia, estando en casa, hemos tenido más visibilización de lo que estamos haciendo, de lo que queremos entregar, ¿cierto? O enseñar o comunicar por las redes sociales. Creo que estamos llegando a diferentes públicos en diferentes redes sociales. Ahí como me comentabas tú que estabas diciendo los live en TikTok, yo me tuve que bajar TikTok para el magíster y no hubo caso, no me veo bailando en TikTok, no me veo. Pero ponte tú en esta plataforma, busco que sea un espacio de ir innovando con distintas técnicas, con distintas cosas, para que sea un lugar donde la gente pueda buscar como referencia, ponerse al día con ciertas cosas, con ciertos temas de astronomía, etcétera. Yo creo que eso es súper bueno de lo que he visto que se está haciendo en la comunidad ahora científica, y hay muchos científicos y científicas haciéndolo, y hay muchos profes también apoyando y Sí, colaborando con científicos, que eso encuentro que también es súper valioso, porque como te decía, yo puedo querer explicar algo que para mí es súper importante, pero tú como profe decís como no, po, yo prefiero enseñarlo de esta manera porque así le va a servir. Y el niño te puede decir, pero yo no quiero aprenderlo ni de esa manera ni de esa manera, quiero aprenderlo de esta otra manera. claro, Entonces, claro. eso es un juego y esa es una colaboración que de todas maneras tenemos que hacer si queremos entregar contenido de calidad, y con esto que tú dices de que es una gran responsabilidad también cómo estamos transmitiendo ese conocimiento, ese contenido eh, y cómo lo hacemos también. Tú mencionaste el tema de TikTok. Son los capítulos que estoy recopilando Sí, justamente porque conocí mucha gente en TikTok, de México sobre todo, científicos que también accedieron a esta entrevista, y en TikTok no hay límite de tiempo, o sea, tú puedes sí, estar horas hablando,
Acá hay 1 hora, ¿cierto? Es de 1 hora el live. Mira, yo tengo entendido que es de 1 hora, pero me contaron el otro día que puede ser que sea hasta 3 horas, pero no estoy segura. Yo de repente generalmente trato de cortar a la hora, porque si no, después imagínate te caes cortado, como que prefiero Claro, no hacerlo. claro, por eso, Pero porque no sé, si fuera nunca una lo he hora, probado. si fuera 1 hora nos quedan 8 minutos, por eso te preguntaba. Nunca lo he probado. Me lo contaron, Ah, me ya. dijeron, pero nunca lo he probado, así que no sé qué puede pasar. Este sería el capítulo 4 que después, por eso te preguntaba si lo podía grabar, porque después lo voy subiendo a poco, sería el Por capítulo 4 supuesto. de esta serie, y claro, pues decirle también a las personas que te sigan, que pueden también de alguna forma cooperar con la fundación cuando tú hagas los concursos. Nova Sí. también, peluche tan lindos, también se vende, ahí tú puedes colocar información en tu Instagram. Y antes, siempre termino con dos preguntas, una pregunta y un mensaje. Ujú. Eh, la primera pregunta, o sea, la primera que es una pregunta, se divide en dos, porque yo siempre he escuchado la típica pregunta, oye, ¿cuál para ti es el mejor científico de la historia? Yo le agrego otra cosa. Yo le quiero que nos cuentes cuál para ti ha sido la científica o el científico que tú te sientes identificado, que te sientes identificado como yo, si yo viviera otra vida sería como él, sería como ella, que no necesariamente es el mejor científico de la historia, a veces coincide, pero no a veces en términos de aporte científico. Entonces, son dos en una. Para ti, en la historia, ¿cuál ha sido la o el científico que tú te sientes identificado y cuál ha sido el mejor, el que ha hecho el mayor aporte a la ciencia? Uy, qué terrible esa pregunta, es que hay mucho que responder ahí. No, pero yo creo que a lo largo de todo lo que he estado en mi camino de física y astronomía, yo creo que el primer científico que me llamó la atención, sin duda, fue Galileo. Uno, porque en ese momento, cuando era más chica, creía que había sido el inventor del telescopio. Muchos años después, obviamente, me fui dando cuenta que no, que había utilizado el telescopio de alguien más, pero Había que una lo trampita. utilizó, lo utilizó para observar el universo, ¿cierto? Los planetas, la luna, etcétera. Y yo creo que ahora, de hecho, cada vez me sorprende porque va pasando el tiempo y voy sabiendo más detalles de su vida. Me tocó ahora verlo para el Magíster, que fue también considerado por el Cyrus Nuncio uno de los primeros divulgadores científicos, porque enseñó sus observaciones de una manera, cierto, más vulgar, como se decía hace tiempo, para que la población pudiera entenderlo. Para que Y eso ya lo entendieran, claro. hace como comunicador o como divulgador científico. Y Con él te sientes chuta, identificado. yo creo que sí, Ya. como por su camino, como de observar, de usar un telescopio, después de dedicarse, ¿cierto?, también a transmitir lo que estaba aprendiendo, lo que estaba observando. Yo creo que sin duda me hubiera gustado ser Galilea, de todas maneras. Ya. Pero quizás no viviendo en esa época, puede ser. Y Sí, sí. de los científicos o científicas que más me ha llamado la atención, yo creo que, para no repetir un científico, alguien que me llamó mucho la atención y fue ya más grande, fue cuando vi la película Talentos Ocultos, no sé si la Ah, has ya. visto, de la Sí. primera científica afroamericana, Johnson, que Mm. trabajó para la NASA como calculadora, ¿cierto? Era simplemente con sus cálculos llevó a uno de los primeros hombres a viajar al espacio, ¿cierto? A orbitar la Tierra. Yo creo que eso sería mi referente como más actuales, estando donde tú estudiando, para no repetir a alguien como Newton o Einstein, Ah, ya. obviamente que han marcado muchísimo, muchísima la historia. A Katherine Sí, Johnson, se me porque olvida su nombre, Katherine Johnson. Catherine Johnson, porque yo Sí, siempre hago esa pregunta porque en general uno sabe, quizás por libros, sabe que cuáles son los científicos o el científico que ha hecho más aporte. O sea, claro, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo siempre digo, ya, Newton. Y puedo tener muchos por qué, muchos por qué claro, él es el mejor para mí. Pero yo no me siento identificado con él, pues yo me siento identificado con otro. Que claro. para mí, más que nada, Feynman, me encanta Feynman. Pero y son distintos, distintas épocas, por eso me gusta hacer esas preguntas para que de alguna forma los chiquillos se den cuenta que también la historia es importante, conocer la historia de científicos eh, pueden hacer cambiar la historia de uno también y entusiasmarse por una rama en particular. Yo cuando Oye, conocí a Pablo, y Newton en la media me pasó. bueno, a Newton y Mm. Kepler y todos los que veíamos en el colegio, sin duda, por eso digo, fueron referentes pero masculinos. Y hace un tiempo cuando partí con esta historia de la mujer en ciencia, dije como, pero quiero investigar desde los inicios.
Y de hecho me Claro. compré un libro que lo tengo por acá, espérame. Sí, dale nomás. Espérate, acá está. Que se llama Mujeres de Ciencia, Oye, ¿dónde 53 lo ideas encontramos? pioneras que cambiaron el mundo. Este lo Bien, encontré en la interesante. biblioteca Gato Pez, creo que se llama, aquí en Instagram. Ah, ya. Llegó en un par de días a la casa y es precioso además por dentro. Por si quieren revisarlo después, tiene en cada página una científica con toda su historia, Uy, con qué una bonito. ilustración preciosa. Y va desde los inicios hasta el día de hoy con algunas científicas actuales. Y ahí yo creo que también es buscando siempre, no solamente desde chicas, sino que ahora también buscando referentes para poder seguir este camino en ciencia. Yo creo que también de las personas que más valoro todo lo que hoy día sé, lo que hoy día estoy haciendo, ha sido como de mujeres que han compartido mi camino conmigo en la astronomía. Que hoy día las veo que son madres, trabajadoras, que trabajan en la academia, que se dedican también Sí, a hacer comunicación y divulgación. Y eso es importante, no solamente mirar los libros, la historia hacia atrás, sino que mirar en tu entorno quién también está compartiendo ciencia, quién está haciendo esa labor que podría ser para ti un referente ahora y para jóvenes en el futuro, obviamente. O incluso ahora, obviamente. mira, nos quedan 2 minutos. Antes para decirle a las personas que nos acompañaron, fueron varios y hartos mensajes, pero la idea de esto es que se va a quedar grabado, va a ser un capítulo más para que no se preocupen de las preguntas, si a alguna no le quedó. Hay muchos saludos mandaron, institución y todos los amigos en común que tenemos nosotros de astronomía y de ciencia, que son Bacán. varios. Así que saludo a todos los que nos acompañaron hoy día. Y cerrar quizá más o menos con lo que tú dijiste al principio, de qué es lo que le diría a mis estudiantes acerca de estudiar astronomía o ciencia. Un mensaje como para, de alguna forma, motivarlos, tanto en lo que significa esforzarse, como también en los beneficios que se obtiene cuando uno estudia lo que quiere. No solo en ciencia, yo creo que, sino que buscar realmente lo que a uno le apasiona hacer, que tu trabajo del día a día no sea trabajo, sino que algo que hagas por vocación y por pasión. Si es que quieres estudiar ciencia, te recomiendo sí o sí revisar qué es lo que hace ese científico o esa científica en su día a día, cómo puedes complementar eso con tus otras pasiones. Y siempre lo digo, la perseverancia yo creo que es clave, no solamente necesitamos inteligencia para ciertas áreas de la ciencia, necesitamos perseverancia, necesitamos motivación y entusiasmo para poder seguir ese camino y complementarlo también con las otras cosas que vayan saliendo de tu personalidad, de tuyas propias a lo largo de tu camino en ciencia. Ya saben ya, entonces tienen que averiguar, sobre todo ahora que hay información por todos lados. Sí, Y que justamente de eso se trataba en esta entrevista, para que se den cuenta qué es lo que hacen, a qué se dedican y cómo llegaron a ser científicos. Así que de no todas sé maneras. si te gustó, te Me pareció bien encantó, la sí, se me hizo invitación. corto el tiempo, de hecho, Sí, se hizo súper corto. corto. No, qué bueno que estés mostrando la labor que están haciendo en distintas áreas, no solamente en Chile, sino que también estés haciéndolo con científicos y científicas de otros países. Y qué bueno que tus estudiantes puedan participar, también que salgan dudas, para los que están ponte tú saliendo de cuarto medio puedan resolver dudas antes de Mm, dar la PSU y que tranquilos que la PSU no cambia el mundo, puedes después volver a darla si tienes la posibilidad, siempre tratar de buscar lo que realmente te gusta. Yo di la PSU 2 veces, estoy hoy día muy contenta donde estoy, después de haber pasado por muchos altos y bajos, de haberme esforzado mucho para sacar la carrera y sigo esforzándome en el día a día, descubriendo cosas nuevas y estudiando para buscar la mejor versión de mí y que poder compartirla con, con todas las actividades que hago con distintos públicos. Y te sigan a la pasaste mucho. Fundación ANOVA, Sí, pues ahí, sigan a la fundación. adóptenla. Tienen un Instagram de la fundación, ¿cierto? Sí, Fundación PG, Pequeñas Grandes Estrellas, PG, Fundación PG. Ahí está Nova en Ya, hay que la adopción, sigan tenemos todos. cuentacuentos todas las semanas, actividades, y es una fundación sin fines de lucro, así que si quieren apoyarla también o ser parte de la fundación, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, la fundación, el Instagram de Daniela, Astro Daniela, Y no, también en YouTube, tengo TikTok también, ¿tenés pero no TikTok? hago Ya, nada, te voy a agregar. No, pero no yo no tengo bailo nada. tampoco, yo no bailo Ah, ya, tampoco, muy yo bien. subo videos de física, cosas Sí, no, tengo entretenidas que lo voy solo mezclando. Instagram y Facebook de momento. Ah, y Ya, Twitter, que ahí estoy investigando porque todavía no me,
no lo logro. Pero vamos de a poquito en el camino de la En el, comunicadora científica. en YouTube los capítulos que te decía, ¿en qué canal están? ¿Están en el canal de la Ah, Católica? sí, en el canal de la Católica, Instituto de Astrofísica UC, y aquí en Instagram, Astro UC-IA. Toda la semana estamos subiendo información de las imágenes que observamos con los telescopios con los estudiantes. Tenemos Star Party el lunes para observar la superluna y conversar sobre por qué ocurre ese fenómeno. Lo hacemos una vez al mes. Y también hay miles de programas entre medio entretenidos para que vayan conociendo lo que hacemos en el instituto y en el observatorio también. Ya, ahí están todas las informaciones, donde pueden seguirnos. Gracias, ahí dice Ciencia Entretenida, nos manda un saludo, muchas gracias por el material. Y a todos los que nos dedicamos a esto, a difundir de forma gratuita y que nos apasione la ciencia. Así que muchas gracias y nos Gracias a veremos en ti, otro capítulo. Pablo. Nos vemos. Chao, que estén Chao, bien. chao. Chao, chao.